Una pregunta, cuando vos tenés el de combustión en la caldera o metés en la chimenea, y cuando no tenés una caldera, tenés un horno, ¿dónde metés el de combustión? También lo metés en la chimenea. Y si no tenés chimenea, no, porque va adentro. o tenés un quemador ahí abierto. Ah, bueno, ahí no tenés forma. Pero ¿lo podés medir arriba de la llama, digamos, ahí cerca? No tenés forma. Tenés que medir. Vos acordate que lo que estás tratando de medir son las pérdidas que estás teniendo de calor. Sí, pero si vos querés ¿Cómo haces para medir las pérdidas de calor alrededor? Está bien, pérdida de calor supongamos que no midas, que midas oxígeno, dióxido, lo que midas. ¿Eso es válido o no? Y tendría que medir en donde están saliendo los gases. Por algún lado tienen que estar saliendo el grueso de los gases y ahí tendría que estar midiendo. Pero en una cámara abierta es muy difícil. En una secadora de grano es muy difícil. ¿Y cómo hacen en ese caso? ¿No se puede? Defensa de combustión, listo, no se puede. Bueno, tenés salida de gases. Sí, pero vos pasás por todo el cereal y no llegaste a aquel lado. Tenés motor. ¿Qué cosa? Antes del En una secadora no pueden hacer. pasa que la secadora de grano Y encima tenés que colgarte a... Siempre te va a dar tiene exceso de. principio. No, me pasó otro día, esta semana, uno que deshidrata perejil y tenía un quemador ahí, volvió la puerta y no tenía la deshidrata a mano, pero te mataba el olor a monóxido, te hacía llorar. Te hacía mal, para la vista te hacía mal. Cuando hay mala combustión hay algo, no sé si es el monóxido o el monóxido en realidad no tiene olor. Bueno, Hay sí, algo que sentí cuando hay mala combustión, lo sentí. Sí, te hacía llorar. Pero igual le dije, está abierto. Pasamos al siguiente. Bien. Vamos ahora a la parte de instalaciones, a todo lo que es los periféricos del montaje. Dentro de los periféricos del montaje tenemos lo que son los conductos. Los conductos se pueden llegar a aplicar para conectar el aire de combustión o para conectar la salida de evacuación de gases o para conectar conductos de recirculación en el caso que haya recirculación o mismo la chimenea que también es parte del conducto de evacuación de gases. Básicamente los conductos es importante dimensionarlos teniendo en cuenta que la pérdida de carga sea la menor posible y además cumpliendo los requisitos que marca la normativa, ¿no? Algunas recomendaciones prácticas cuando uno dimensiona los conductos, sean de aire o sean de gases, vamos a ver a continuación. Básicamente hay que procurar que cuando es conducto de aire entre el quemador y el ventilador sea lo más corto posible, procurar que el arreglo queden alineados y sean lo más cortos posibles entre ambos elementos. Tendría que mantenerse una proporción en los conductos entre el ancho y la profundidad del conducto. Básicamente conviene que esa proporción no sea mayor a 1,5. O sea, si vemos una sección de un conducto, que en el peor de los casos sea rectangular, con una proporción entre el ancho y la profundidad de 1,5. No mayor que eso. Son reglas... Redonda, ¿no? Redondo también puede ser, No, redondo también puede ser, más. pero redondo es menos de 1,5, sería 1. No, uno, no, por eso. No Sí. Lo que no conviene es hacer conductos así. Claro. Estas son reglas prácticas para tratar de que la pérdida de carga sea lo menos posible. Donde no les queda otra alternativa, háganlo. Pero van a tener una pérdida de carga mayor. Muchas veces hablábamos que entre el quemador y la boca del ventilador tienen dimensiones diferentes. La boca del ventilador es diferente a la boca de entrada del quemador, entonces hay que hacer transiciones. Algunas veces cuando esas transiciones o esas diferencias son menores, se solucionan únicamente con una junta de expansión, se coloca una junta de expansión y se resuelve. Cuando son significativas hay que hacer sí o sí una transición entre ambos. No olvidarse de colocar la junta de expansión, sobre todo en instalaciones grandes. Evitar expansiones o contracciones repentinas de los diámetros. Como guía, acá hay algunos valores de guía. Cuando estamos expandiendo el conducto, conviene que el ángulo no crezca más de 6 u 8 grados. Si la expansión es mayor, la pérdida de carga va a ser más significativa.
Cuando el conducto se achica, no conviene que sean ángulos mayores a 10 o 12 grados. También, esos son consejos, digamos, donde no le queda otra alternativa. Cambios de direcciones, evitar los cambios de direcciones. Cuando diseñan la ubicación del quemador y del ventilador, traten de que sea lo más lineal posible y evitar andar haciendo diferentes cambios de direcciones. En el caso que no les quede otra alternativa que hacer cambios de direcciones con los fluidos, no hacerlo uno seguido del otro. Procurar una distancia mínima entre los dos cambios. Hay algunas reglas prácticas como para calcular cuál es esa distancia mínima, que habla de por lo menos 4 veces el área de la sección transversal. Como para que se entienda, vemos un ejemplo. Si tenemos un conducto de 560 por 410 milímetros, eso nos daría un área de 0,23 metros cuadrados. Quiere decir que la distancia hasta el próximo cambio de dirección debería estar a más de 0,92 metros. Esto es totalmente empírico, ¿no? Noten que estamos hablando de sección y estamos hablando acá de valores lineales. Es un valor empírico que se utiliza. Cuando se hacen codos, dependiendo del tamaño de los codos y de los radios, es conveniente colocarle guiadores a los codos. Son guías de chapa también metálicos que permiten disminuir la pérdida de carga en los conductos. Como guía, acá vemos algunos valores que se pueden llegar a utilizar. Cuando tenemos ángulos de curvas de 15 grados y diferentes valores, normalmente va una sola guía. Para curvas de 45 grados ya se incrementan los números de guía, y para codos o curvas mayores a 45 grados que están conduciendo gases o aire, la cantidad de guías también se van incrementando. Y esas guías hay que ir disponiéndolas de acuerdo a también las guías que estamos dando acá, los valores sugeridos que estamos dando acá. Por ejemplo, la primera sería 1/3. En la diapositiva siguiente vemos cuando hay más de una guía. Por ejemplo, la primera iría acá, bueno, ustedes tienen los valores, no hace falta que se los vaya cantando, pero si tenemos el ancho del conducto, fíjense que no se colocan equitativamente, sino van dispuestas de acuerdo a estos valores. Básicamente es importante también que el ángulo interno, el menor ángulo interno también tenga un mínimo de 0,2 el diámetro máximo. Bueno, acá está. El diámetro interno tiene que ser mayor a 0,2 el mayor diámetro del conducto. Hay que evitar las cajas de distribución estáticas. Acá lo que estamos viendo acá es el conducto que viene desde el ventilador y acá estamos la boca del quemador. No hay que hacer una caja de distribución estática acá. Esto genera una pérdida de carga impresionante. Lo correcto, a lo mejor, aunque parezca estéticamente inadecuado, es hacer un conducto así. Lo ideal sería que estén alineados, ¿no? Pero si no, hacer un conducto oblicuo, no hacer una caja de esta forma que mete una pérdida de carga muy grande. Cuando hablamos de gases o de aire también que puede llegar a tener condensación, es importante tener en cuenta el punto de rocío. Recuerden, en alguna de las unidades hablamos algo de los puntos de rocío. El punto de rocío es la temperatura por debajo de la cual empiezan a condensarse los vapores o el agua que está contenida en el fluido, en los gases o en el aire. Y esa condensación va a ir produciendo corrosiones. Entonces, básicamente tenemos tablas. Este es una de ejemplo. Recuerden ustedes que el punto de rocío va a depender de varias cosas, va a depender del tipo de combustible que nosotros estemos utilizando, en caso que sean gases de combustión. Va a depender también del exceso de aire. Esta tabla está referida a una combustión de gas natural para gases de combustión con un exceso de aire bajo, de un 10% de exceso de aire. Si el exceso de aire es diferente, estos valores cambian y los valores de la temperatura del punto de rocío son diferentes. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es si vamos a tener condensaciones en nuestro conducto o no para seleccionar los materiales que vamos a tener que utilizar. Preferentemente se trata de evitar
que haya condensaciones dentro de los conductos. Bien, para el cálculo del tiraje, básicamente un poco lo fuimos viendo cuando veíamos los sistemas de combustión y los quemadores. Para el cálculo del tiraje, si nosotros tenemos acá esquematizado nuestro quemador y nuestro sistema térmico, lo que hay que hacer es calcular cuáles son las pérdidas que hay en todo nuestro circuito, incluida la de la chimenea. Muchas veces la chimenea, en realidad más que una pérdida de carga, muchas veces se transforma en una ayuda porque me está dando tiraje, un tiraje natural. De esa forma calculamos cuál debería ser la contrapresión que nosotros tenemos que colocar en nuestro quemador. Ahora, el tiraje en realidad estábamos hablando que es negativo porque se produce un efecto térmico en donde hay una diferente temperatura, una diferente densidad de los gases entre la salida de los gases de combustión y el aire circundante a la chimenea. Esa diferencia de densidades entre el aire externo y los gases produce un efecto de elevación que me va a hacer un tiraje positivo, me va a estar ayudando a la salida de los gases. Eso únicamente se da cuando hay temperatura, cuando los gases están calientes y esa temperatura me generó la diferencia de densidades. Si no hay diferencia de temperatura, ese tiraje no existe. Puede llegar a haber algún cierto tiraje por efecto Venturi. Si nosotros tenemos viento acá, me está produciendo un efecto Venturi y me está haciendo una succión. Pero el efecto térmico de generar tiraje únicamente se produce cuando está caliente. Por eso, para el cálculo de la contrapresión de nuestro quemador, desestimemos esto que me va a estar ayudando, porque en el momento del encendido, ahí ese tiraje todavía no se ha formado. Y para dimensionar la chimenea, tengamos en cuenta entonces también despreciarlo ese tiraje, porque en realidad no nos va a servir demasiado. Igualmente, si hubiese que calcularlo, bueno, el tiraje puede ser del tipo natural, como es el tiraje puede ser del tipo forzado, si tuviésemos algún ventilador o algún inductor que me está favoreciendo la salida de los gases. Y sí, o puede llegar a ser balanceado si nosotros tenemos un ventilador forzado y un inducido acá, es lo que se conoce como tiro balanceado. El cálculo del tiraje de la chimenea propiamente dicho, como yo les decía, está en función de las densidades y el cálculo para determinarlo es muy simple. Se calcula el tiraje en función del largo de la chimenea multiplicado por las densidades, la densidad del aire, la densidad de los gases, perdón, la densidad del aire menos la densidad de los gases. Entonces, el largo por densidad de aire menos densidad de gases. De esa fórmula calculamos el tiraje. A continuación vemos que también hay algunas curvas, algunas gráficas para calcular lo mismo y vemos también algún ejemplo. Una chimenea que está trabajando con una altura de 96 metros. Una chimenea de 96 metros de altura, en donde tenemos una temperatura de 240 grados de gases saliendo por la chimenea. ¿Eso es medido en la descarga? Eso es medido en la descarga, en la punta, medido arriba en la descarga. Una temperatura exterior de 5 grados. Calculamos a 5 grados cuál es el valor. Calculamos a 240 grados cuál es el valor con los 96 metros de altura. La suma de los dos me va a determinar cuál es el tiraje que está teniendo esa chimenea. 53 milímetros de ¿Esa no es válida para...? En general sí, en general puede llegar a variar un poco. En realidad acá está tomando una densidad suponiendo hay un exceso de aire del 10%, más o menos 10-15%. Si tuviese un exceso de aire mayor tendrías que ir a verificar un poco la densidad, pero no va a variar demasiado la densidad de los gases.